Bueno, seguimos aquí en nuestro ABC debate y dijimos, este bloque le vamos a dedicar al impuesto a la renta personal. Yo le decía en el corte a Alba y a Enrique que si corre el borrador de proyecto, el primer borrador que se manejó y que trascendió, se publicó por supuesto, si corre este borrador, yo me voy a poner un uniforme camuflado, cartuchera de cáñamo y voy a salir a la calle a manifestarme de esa manera, ¿verdad? Voy a estar en pie de guerra porque yo considero que ese es un proyecto confiscatorio y me asusta enormemente. Yo no sé si eso sí así tal como está o ha cambiado dentro de esta nueva discusión que se está dando, porque lo que se establecía sencillamente es modificar la base. Porque muchos te dicen, no vamos a tocar la tasa, no hay problema, 8 y 10%, sí. Yo cobro 10% sobre 20 y cobro 10% sobre 80 y son dos montos absolutamente diferentes. Hay una cuadruplicación del monto que voy a pagar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué va a pasar con la renta personal en ese sentido? No sé si ese borrador sigue o ya no. Voy a dar una corre. pequeña introducción, después le voy a hacer la palabra para que él hable del impuesto al capital, ¿verdad? Y al incremento patrimonial. Bueno, realmente esa parte ya no corre, ¿verdad? Porque era algo monstruoso, vamos a decir, desde el punto de vista. Es confiscatorio eso no se puede permitir. Sí, porque iba a llegar un momento dado en que yo iba a dejar de pedir boleta, iba a llevar a la informalidad total, ¿verdad? Porque realmente si yo llegaba a un cierto punto X de mis gastos, yo ya no iba a pedir boleta o algo por el estilo, claro. ¿Verdad? Realmente no era el objetivo que se perseguía, ¿verdad? Entonces eso quedó totalmente de lado. Acá hay que aclarar también que el viceministro de Economía está permanentemente trabajando con nosotros y los economistas que trabajan con él mismo están haciendo simulacros hoy en día con tasas progresivas, ¿verdad? Porque permanentemente, pues siempre decimos, ¿verdad?, la equidad tributaria, pero nunca se cumple en la realidad, ¿verdad? Hoy hay una tasa progresiva, pero de 8 y 10%, o sea, son dos tasas. Pero son dos tasas más o menos cuando no se alcanza 192 millones o 120 jornales es 8%, por encima de 120 salarios, no es jornales, 120 salarios es 10 y por debajo de 120 salarios es 8%. Pero en realidad estamos hablando de tasas progresivas que irían 6, 8, 10, hasta 12 más o menos, ¿verdad? Hasta 10, 12, ¿verdad? Pero hoy en día el tema de la limitación de esos gastos que se había limitado a un 30%, eso ya quedó prácticamente al olvido, ¿verdad? Pero se va a cambiar por una tasa más progresiva, o sea, vamos a tener una tasa que vaya aumentando. Se están haciendo simulacros, realmente todavía no llegamos a un acuerdo, ese es el punto que estamos discutiendo actualmente. Estamos discutiendo bastante, ¿verdad? Lo que se va a separar es básicamente aquellas rentas propiamente del factor trabajo y aquellas rentas o ganancias de capital. Sí. El factor trabajo, básicamente, todo lo que ganamos en concepto de salario va a ser todo deducible. ¿Salario público o salario privado? Para la gente, para la gente, cualquier tipo de salario, público o privado. ¿Verdad? Entonces eso va a ser deducible, ¿verdad? Ahí no va a haber limitaciones en la deducibilidad, ¿verdad? Incluso también pensamos mantener que los gastos de salud en el exterior sigan siendo deducibles, los gastos de capacitación, educación en el exterior sigan siendo deducibles. Como hoy. Lo que estamos separando eso es con las rentas que nosotros llamamos de capital. Las rentas que generan las inversiones en acciones o las rentas que generan las inversiones en inmuebles. Eso se va a separar, ¿verdad? Lo que no va a ocurrir es la doble deducción que existía hasta ahora, que yo lo deducía en la compra y lo deducía también en la venta. Se va a deducir en un solo momento. Estamos discutiendo en qué momento se hace la deducción, ¿verdad? Con respecto a las acciones fundamentalmente y a los inmuebles, ¿verdad? Hay casi un consenso, por lo menos una opinión mayoritaria, de que se va a permitir que en la compra, por ejemplo, se deduzca el 50% del valor de compra y en la venta se deduzca el otro 50% o una renta presunta, el que sea menor, ¿verdad? Y eso va a ocurrir con los inmuebles también. Esa básicamente es hoy la discusión, digamos, y hacia ahí nos vamos orientados. Definitivamente creemos que una mala redacción en la ley anterior es permitir la doble deducción, para que la gente entienda. En la compra y en la venta. Por el 100%. Por el 100%. Eso hoy ocurre. Hoy ocurre. Ahora lo que va a ocurrir en la compra, se deduce el 50%, probablemente, ¿verdad? El proyecto lo estamos analizando, y en la venta, que puede ocurrir dentro de 3, 4, 5, 6 años, se va a volver a deducir el otro 50% o una renta presunta de entre ambos, el que sea menor, con lo cual se termina favoreciendo al contribuyente. Entonces, resumiendo, Roberto, la renta de factor trabajo propiamente, eso va a ser casi igual, ¿verdad? Deducible, documentado, gasto en el exterior. No es que se va a limitar los gastos que se pueden deducir, que es un poco lo que la gente le preocupa. En esta área no. En ese área, en lo que hace ingresos. Digamos, lo que hace ingresos por remuneración del factor trabajo. Correcto. Ahora, donde estamos trabajando es en las inversiones, ¿verdad? Inversión. Repito.
que fue el motivo de la discusión con Marta González Sí, en el sí, periodo sí. pasado, Sí, ¿no? sí. Este fue el factor de Sí, gran sí, discusión sí, que se ese dio en fue el algún factor. momento. ¿Por qué? Porque ella quiso hacerlo por decreto, lo que hoy nosotros lo haríamos por ley. O sea, hoy se va a incorporar por ley lo que ya se planteó en algún momento por decreto. Y lo que básicamente está también en el decreto vigente hoy, el 359/18. sí, Algunas de las 359. cosas que están ahí pensamos que están bien, que ya ha sido aceptada por la sociedad, ha sido aceptada por los organismos correspondientes, entonces pensamos que parte de ese decreto vamos a mantenerlo o trasladarlo a la ley. Esta renta, porque acá nuestra renta es territorial, ¿verdad? Siempre. Sí, Fuente con Paraguay. algunos Con agregados. algunas Paraguay. Con algunos excepciones agregados. en el caso de renta personal, fundamentalmente, Sí, esto que sí. mencionaba, Sí, ¿no? sí, sí. Y se graban los ingresos que se obtienen en el extranjero también, Los ingresos financieros. en el caso de renta personal. Sí, estamos En el analizando caso esa de- pues posibilidad. estamos en renta personal, Estamos no en en renta IVA, por personal. ejemplo, Sí, ¿verdad? sí. Que en el caso de renta personal. Esto es importante, atiendan bien esto, porque esto se hace relación fundamentalmente a la gente que tiene ciertas inversiones, ¿no? Es Que gente que tiene un poder cierto adquisitivo diferente, Sí, claro, diferencial. Correcto. Lo de renta personal también es muy importante que hagamos algunas aclaraciones, Enrique, Alba, con respecto a cómo se van a manejar, porque yo vi en el borrador que las empresas unipersonales que estaban en el capítulo del impuesto a la renta empresarial, que es el IRASIS, se sacaba ese capítulo de la unipersonal y se lo llevaba al impuesto Eso ya a no- la eso renta. No, ya ya está, dejó está de- corregido. ya Eso está volvió. corregido. Volvió al Volvió al IRE. Hoy porque yo escuché que algunos estaban satisfechos con esa posibilidad. ¿eh? para orientar a la gente, hoy lo que estamos Sí. haciendo es teniendo un impuesto unificado de lo que antes era el IRASI, el IRAGRO, hoy tenemos un impuesto único que lo llamamos IRE, impuesto a la renta de las Empresarial. entidades empresariales, ¿verdad? Y ahí volvió las empresas unipersonales, ya no están como dentro del rango O sea, de personas no físicas. se va a trasladar al capítulo No se va a del trasladar. impuesto No, va a a la quedar renta otra vez en el personal, IRE. va a quedar en el En el capítulo IRE. del Sí. IRE. IRE. Impuesto a la renta Impuesto a la renta empresarial. empresarial. Sí. Bueno, hay que acostumbrarse Hay que acostumbrarse, sí. a los nuevos vocabularios. Con las mismas definiciones y casi ¿Por los qué mismos se alcances que la decidió eso? 125. Porque algunos lo consideran. Porque era simple, Empresa ¿verdad? unipersonal es yo tengo capital, pongo parte de mi esfuerzo y genero una renta a partir de eso, ¿verdad? Sí, sí. O tengo bienes que hago trabajar, digamos, en forma personal y genero una renta. Así mismo. No sé si estoy en lo correcto, ¿verdad? Del concepto de unipersonal. Sí, está correcto. El mismo concepto que teníamos ahora en la 125 lo trasladamos al O sea, nuevo ahí impuesto. no va a haber cambio. En ese impuesto no. Correcto. Empresas, digamos, en el caso de renta personal. Quiero nomás aclararle Sí, renta sí, sí. personal antes de pasar, ¿verdad? De que las inversiones las que se van a limitar también, ¿verdad? ¿Qué inversiones? significa eso, Ana? Inversiones es, por ejemplo, el tema de adquisición de artículos suntuosos, ¿verdad? Por ejemplo, adquirir yates, adquirir aviones, adquirir, por ejemplo, artículos lujosos, joyas, por decir cuadros, etcétera. Eso ya se van a limitar, Roberto, ¿verdad? ¿Cómo se van a limitar? Ya ¿Bajo no qué se va a concepto? considerar como una inversión, se va a considerar ya como gasto, ¿verdad? Eso es lo que principalmente estamos tratando, porque realmente hay que tener también en cuenta que hay gente ya exagerada un poquitito en ese tema, ¿verdad? Porque en realidad no son necesarios para la generación de la fuente productora y son artículos suntuosos que lo que tienen mucha capacidad adquisitiva tendrían en ese caso mayor, vamos a decir, mayor capacidad de deducir que otra persona que no tiene esa misma capacidad adquisitiva. Entonces se pierde la equidad tributaria en ese caso, ¿verdad? Eso es lo que generó un poco la queja también de la administración anterior. ¿no? Así mismo Que es. se introducían muchos bienes, artículos Así suntuosos. mismo es. Ahora, en el caso de compras de acciones para los empresarios, por ejemplo, Sí. en esos casos, ¿cuál es el tratamiento que va a tener? El- Es este que mencionabas El hace que un mencionaba, momentito, el tratamiento que estamos estudiando es de ese, ¿verdad? inversión financiera, digamos. Sí, sí. Deducir el 50% del momento de la compra, Y en la venta. ¿sí? Y el otro 50% deducir el momento de la venta, ¿verdad? El 50% o una renta presunta, ¿verdad? Que veremos después cómo se calcula eso, pero el contribuyente tiene la opción de que el menor de estos dos él va a tomar para Sobre pagar él su se va impuesto. a tributar. Una cuestión importante, un detalle que a muchos se les escapó, es que en realidad el proyecto El Borrador convertía a todos en contribuyentes del impuesto a la renta personal. Hoy solamente están los que ingresan más allá de los 36 salarios mínimos anuales. Sí. Pero yo leí y entiendo que todos van a ser contribuyentes con la excepción de que
a partir de un cierto monto van a tener que presentar declaraciones juradas, pero ya les incluye a todos como contribuyentes de renta personal. No sé si estoy en lo correcto. Esa base nosotros, Roberto, te vamos a mentir, todavía no definimos, ¿verdad? Porque Pero en el en el borrador está anterior, así, en el borrador está estaba que a así como partir de estoy diciendo. 0 a 50 millones era, que no iban Sí. a pagar nada, ¿verdad? No 50 iban a millones pagar nada, uno, pero son contribuyentes. son contribuyentes, pero no iban a pagar nada. O sea que una tasa cero. Sí, Eso es lo que era. 0 a 50 millones, tasa cero. 50 millones a 100 era una tasa progresiva y se iba con una tasa progresiva 6, 8, 10, ¿verdad? Eso actualmente tampoco ya no está Pero corriendo. esa gente iba a presentar una declaración jurada o estaban exentas No, directamente, exenta, exoneradas, Roberto, exenta. O sea, no iban a tener obligaciones de hacer Es ningún más, tipo de es más, documentación. llegó un momento dado que para que no haya esa confusión que vos estás diciendo, porque ¿para qué estamos trabajando los técnicos? Y la primera vez que los contadores estamos presentes acá gracias al viceministro de Estado de Tributación que nos incorporó, ¿verdad? O si no, tampoco íbamos a estar nosotros dentro de la mesa. Y dice que el presidente de la República dijo, sí, los contadores tienen que estar, porque como vos sabrás, nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo se aplica y cómo no se aplica. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos y dijimos, para que no se confunda, para que no haya esa confusión que vos estás teniendo, que no se incluya luego como contribuyente de 0 a 50 millones, ¿verdad? Que de 50 millones uno en realidad ahí sean contribuyentes y ahí comience con las tasas, porque si no se presta confusión, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Enrique? No te veo muy convencido en ese tema. Esa base no discutimos todavía, ¿verdad? Pero tampoco se habló en ningún momento dado de lo que estás planteando, ¿verdad? No. En este momento lo que estamos hablando mucho son de los hechos generadores, ¿verdad? De los contribuyentes y de estas cuestiones del tratamiento de las inversiones, y el tema más álgido el tema de las inversiones en acciones y las inversiones en inmuebles. Pero allí porque en parece inmuebles que también hay que cierto tener consenso. ¿Eh? Allí Hay hay cierto cierto, consenso. en inmuebles hay que momento tener sí. también en cuenta aquellos que lo hacen con fines especulativos, en términos financieros del término. Ahora, muchos lo que dicen es, si yo soy un empresario, tengo ingresos y resulta que invierto en acciones, en algún lado se está pagando impuestos. Porque vos decís, Alba, Sí. yo compro un avión, compro una embarcación, cuesta 2, 4 millones de dólares. Sí. Estoy pagando un impuesto, algún impuesto a la Totalmente venta de estoy acuerdo, pagando. totalmente de acuerdo. Por algún lado estoy pagando impuestos, no me estoy salvando. Entonces, lo que ellos dicen, pues, ¿por qué me van a cobrar otra vez si yo ya estoy aportando? O sea, yo me estoy comprando en este momento un yate o me estoy comprando un avión y resulta que si pago $1 millón y tengo un impuesto a la venta allí, tengo una serie de impuestos que estoy pagando. No sé si hay un impuesto selectivo en el caso de algunos rubros probablemente en suntuarios. algunos casos sí. Entonces, eso es un poco lo que plantean a modo de queja, digamos. Sí, la empresa que vende también paga su renta. La empresa que vende también. O sea, yo estoy moviendo parte de la economía. Estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo, ¿verdad? Claro. Pero el objetivo es que paguen más, obviamente. O sea, aquí hay que ser sincero. El objetivo es que paguen más. Y por eso que te decía que el tratamiento que estamos estudiando es fundamentalmente, esos artículos, ya te explicó Alba, eso como gasto y no como inversión, ¿verdad? Sí. Pero lo que más preocupa es el tema del tratamiento de las acciones y las inversiones en inmuebles. Sobre todo. Y en inmuebles hay que tener en cuenta aquellos inmuebles que son para la primera vivienda o aquellos que compran, digamos, como inversión. Entonces van a tener un tratamiento diferenciado. Porque ellos te dicen, yo, si compro acciones, estoy invirtiendo. O sea, estoy haciendo que una empresa pueda crecer, puede generar más mano de obra, eso va a hacer que se paguen más impuestos, más contribuciones sociales. ¿Por qué me van a cobrar más impuestos? O sea, ¿cuál es la filosofía? Es lo que a veces se cuestiona. Ok. Por la ganancia, Por el rendimiento. por el rendimiento. O sea, yo compro una acción y deduzco el 100. No importa en qué momento, pero termino con la deducción del 100%, ¿sí? Pero esa acción me genera, a mí en la venta, me genera un rendimiento, un incremento patrimonial. Y bueno, ese incremento patrimonial es lo que va a estar grabado. Esa diferencia entre el valor de compra hoy, valor nominal, y el valor de venta en el futuro. Correcto. Yo no sé si en el tema renta personal se va a modificar, por ejemplo, hoy, a partir de este año son contribuyentes los que sobrepasan los 30, el 70. equivalente a 36 salarios Ah, mínimos. sí mismo. Eso se va a 76 tocar, millones digamos, 600 ¿esa mil. base se va a tocar o de eso no se habla? Todavía no se habló. Todavía no tocamos. ¿Pero se va a la base. tocar o no? Y se tiene que tocar Se en tiene un que momento tocar. dado, claro que sí, por ¿Bajarlo supuesto. más? No, eso no creo. Porque hoy hablamos Roberto. de 70, ¿cuánto estamos No, hablando? no De creo, 76 Roberto, de millones de ninguna guaraníes manera. aproximadamente Sí. anuales que ingresa 76 una millones persona. 600 mil. Correcto. ¿Vamos a bajar más eso o no? No creo, porque yo eso creo que son prácticamente 3 salarios mínimos, no podemos, ¿verdad? No hay capacidad adquisitiva para poder crear ese tipo de impuestos a un nivel más bajo. Si hoy en día ya la gente prácticamente les cuesta mucho el esfuerzo, ¿verdad? Con Yo ese tipo de creo que esa cantidad de gente que salario. gane 36 salarios mínimos, eso no van a pagar. Porque una gente que gana 36 salarios mínimos, normalmente sus gastos son mayores. Entonces la gente se queja lo que el salario no le alcanza. Entonces van a terminar deduciendo. Lo que van a hacer esta gente es colaborando con el sistema en la formalización, porque van a estar obligados a expedir
perdón, a pedir los A pedir comprobantes, boleta, a pedir la boleta. Que Gente siempre fue el objetivo. Ese es el digamos. objetivo. Entonces esta gente va terminando formalización. pagando. Bueno, vamos a hacer otra pausa, la segunda. A la vuelta vamos a hablar del impuesto a la renta empresarial y el impuesto agropecuario. ¿Les parece? Sí. A ver qué es lo que se va a hacer, porque se habla de una fusión de estos dos Sí, impuestos. sí. ¿Y qué va a terminar siendo? Y eso nos van a contar en un ratito. Sí. Estamos con Alba Talavera, Enrique Ramírez, Colegio de Contadores del Paraguay.